Analicemos la gráfica de esta ecuación. Esta es una gráfica famosa, es la llamada bruja de Agnesi. Y vamos a tratar de esbozarla bien encontrando sus puntos críticos y sus puntos de inflexión. Entonces, para determinar dónde podría tener puntos críticos máximos o mínimos, necesitamos la primera derivada. Entonces, antes de derivarla, nosotros la vamos a reescribir un poco para poder reconocerla mejor. Aquí podemos ver que este 8a cubo realmente es una constante. Y entonces podemos escribir esto como x cuadrado más 4a cuadrado a la menos 1. Y entonces al hacer eso tenemos la ventaja de que este 8a cubo sería una constante y por linealidad solo la copiamos. Derivamos esto, entonces tendríamos menos 1 x cuadrado más 4a cuadrado a la menos 2 por la derivada de lo que tenemos dentro de la potencia. Y ahí tendríamos 2x más la derivada de 4a cuadrado sería 0 porque es una constante. Y acá entonces ya solo simplificamos, la reescribimos para poder ponerla en una forma un poco más amigable. Acá vamos a tener menos 8 por 2 menos 16. Vamos a tener a cubo x sobre x cuadrado más 4a cuadrado. Y todo esto al cuadrado por el exponente menos 2 que tenemos aquí. Y entonces para encontrar los valores críticos y también encontrar dónde pueden haber cambios en el comportamiento de ir decreciendo a creciendo y viceversa, hacemos que la derivada sea igual a 0. Entonces si hacemos la derivada igual a 0, nosotros vamos a obtener aquí que solo necesitamos que el numerador sea 0, o sea que menos 16a cubo por x debe ser igual a 0, con lo que tendríamos que x es igual a 0. Ahora, para clasificar este punto, vamos a utilizar la segunda derivada y para eso calculamos. Entonces ahora tendríamos derivada de una división, entonces derivada del numerador. Reconocemos acá el menos 16a cubo como una constante por el denominador sin derivar. Entonces tenemos x cuadrado más 4a cuadrado menos el numerador sin derivar, serían menos 16. Entonces coloquemos de una vez acá más, porque es menos, pero tenemos un menos 16, entonces sería más 16a cubo x por la derivada del denominador. Como está todo elevado al cuadrado, serían 2 por x cuadrado más 4a cuadrado por la derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis, que serían 2x. Y procedemos a seguir simplificando en la medida de lo posible. Ahora podemos tomar un factor común. En el numerador tenemos un 16a cubo y también un x cuadrado más 4a cuadrado. Entonces tenemos 16a cubo, x cuadrado más 4a cuadrado. Esto va al cuadrado porque es el denominador sin derivar, entonces va al cuadrado. Y entonces acá tenemos negativo x cuadrado más 4a cuadrado más, y entonces al tener el 16a cubo aquí ya lo extrajimos, tenemos x por 2 y aquí tendríamos 4x cuadrado. Todo esto dividido por x cuadrado más 4a cuadrado al cuadrado. Y entonces acá ya podemos nosotros seguir operando. Operamos esto que está aquí y ahí tendríamos menos x cuadrado más 4x cuadrado. Tendríamos un 3x cuadrado. Entonces tenemos 16a cubo. Tenemos 3x cuadrado más 4a cuadrado. Este factor que tenemos acá se va a cancelar con un factor aquí. Aquí no debería ser al cuadrado, sino a la cuarta, porque tenemos que poner al derivar el denominador al cuadrado. Y el denominador está al cuadrado y al cuadrado otra vez sería la cuarta. Ahora, con esta simplificación que tenemos acá,
lo tendríamos al cubo. Así. Y entonces acá ya podemos ver una forma un poquito más sencilla de lo que teníamos originalmente. Aquí este signo que está acá, este sería este que está aquí, que sería negativo. Y eso sería todo hasta acá. Entonces la segunda derivada me va a dar 16a cubo por 3x cuadrado menos 4a cuadrado dividido x cuadrado más 4a cuadrado al cubo. Ahora, para poder clasificar este punto que tenemos acá, nosotros vamos a sustituir la segunda derivada en ese valor. Y entonces la segunda derivada en 0, tendríamos 16 por 4, tendríamos 64. Entonces tenemos 64 a la quinta. Ahí tenemos 64 a la quinta. Hay un signo negativo por este signo negativo que está acá. Dividido, como x es 0, aquí tendríamos 4 al cubo. Y 4 por 4 son 16. Y por 4 son 64. Y ahí tendríamos a la sexta. O sea que aquí vamos a tener menos 1 dividido a. Como el a lo hemos elegido como una constante positiva, esto que está acá es negativo. Y por el criterio de la segunda derivada, este x igual 0 es un máximo local. Entonces tenemos un punto máximo local, lo que quiere decir que la función venía creciendo, llegó al punto x igual 0 y empezó a decrecer. Eso es lo que quiere decir que hayamos encontrado un máximo local, ¿verdad? Ya tenemos bastante información acerca del comportamiento de esta función. Ahora, para poder encontrar puntos de inflexión, vamos a igualar la segunda derivada a 0 para encontrar posibles puntos de inflexión. Y entonces solo necesitamos que el numerador sea 0, o sea, solo esto. Pero el 16a cubo no va a ser 0, porque ya sabemos que a no es 0. Entonces esta expresión que tenemos aquí, 3x cuadrado menos 4a cuadrado, es la que tendría que ser 0. O sea que x cuadrado tendría que ser 4a cuadrado sobre 3. Y entonces tenemos dos potenciales puntos de inflexión, que son raíz cuadrada de esto, serían 2a sobre raíz de 3. Aproximadamente esos serían nuestros valores de posibles puntos de inflexión. Entonces ahora solo debemos calcular qué es lo que sucede en estos puntos con respecto a la concavidad y a la convexidad de la curva. Nosotros podemos decidir evaluar antes y después de estos valores. Aquí necesitamos poner más y menos porque estamos utilizando la solución de una ecuación cuadrática. Entonces vamos a poner más menos esto. Y entonces podemos evaluar acá. Recuerden que lo único que necesitamos es el signo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 0, que ya sabemos qué es lo que sucede ahí. Vamos a tener a menos 2a sobre raíz de 3. Podríamos racionalizarlo para que tenga una forma diferente. 2a sobre raíz de 3. Y podemos evaluar antes de este. Aquí podemos elegir algunos valores que estén antes de menos 2a raíz de 3. Entonces, si ustedes calculan un poco, van a darse cuenta que el 2 partido raíz de 3, vamos a calcularlo acá, 2 dividido raíz de 3 es 1.15. O sea que aquí tenemos menos 1.15a, entonces aquí podríamos poner menos 2a. Y para que sea más grande que este, podemos poner 2a. Y en medio de ellos dos vamos a escoger el 0. Entonces escogemos estos puntos para evaluar. Y cuando los queremos evaluar en la segunda derivada, solo debemos darnos cuenta que la expresión que está en el denominador, esa es mayor que 0. Entonces esto no va a afectar el signo. Esto es mayor que 0, así que no va a afectar el signo. Entonces lo que va a determinar el signo va a ser esto que está aquí. El 3x cuadrado menos a cuadrado.
Entonces lo evaluamos en menos 2a y tendríamos 3 por menos 2a al cuadrado menos 4a cuadrado. Y entonces acá tendríamos 4 por 3, 12 a cuadrado menos 4, 8 a cuadrado, y eso es mayor que 0. Con lo que aquí podemos decir que la segunda derivada es mayor que 0 hasta este punto. Con lo que vamos a tener una función convexa o cóncava hacia arriba. Así, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a evaluar en 0. Afortunadamente eso ya lo hicimos aquí y obtuvimos menos 1 partido a. Y entonces la segunda derivada es negativa, con lo que vamos a tener una función cóncava o cóncava hacia abajo. Así. Ahora evaluamos en 2a y como les recuerdo, aquí el que determina si nosotros vamos a tener positivo o negativo es este fragmento. Entonces ahí vamos a tener 3 por 2a cuadrado menos 4a cuadrado. Esto me va a dar 8a cuadrado y eso es mayor que 0. O sea que aquí vamos a tener otra parte que va a ser convexa porque la segunda derivada es mayor que 0. O cóncava hacia arriba, como quieran ustedes decirle. Entonces, ya con esto nosotros podemos hacer una gráfica bastante buena de nuestra función que originalmente es esta. Entonces, para eso hay una última cosa que podemos hacer, que es analizar si esta función tiene alguna asíntota, calculando el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Entonces nos damos cuenta que cuando x tiende a infinito, esto va a crecer sin límite, por lo que todo el denominador va a crecer con límite, y un número dividido algo que crece sin límite es 0. De la misma forma, si hacemos que x tienda a menos infinito, esto va a tender a 0. Lo que quiere decir que tenemos una asíntota horizontal en 0. Esto se va a ir pegando a 0, la gráfica se va a ir pegando a 0 sin llegar a tocar el 0, ¿verdad? Y entonces vamos a abrir un poco de espacio aquí para la gráfica. Y tendríamos x, acá tenemos y. Vamos a dibujar algún par de puntos y los vamos a poner en proporción, ¿verdad? Los puntos importantes que nosotros decidimos que íbamos a colocar porque fueron importantes a la hora de que nosotros calculamos era el menos 2a sobre raíz de 3, el 0 y el 2a sobre raíz de 3. Y entonces al evaluarlos en esta expresión, que la voy a copiar acá otra vez, 8a cubo sobre x cuadrado más 4a cuadrado, ahí al evaluar esta nosotros tendríamos 4a cuadrado partido 3, 4a cuadrado partido 3, ¿verdad? Más 4 tendríamos 12a cuadrado partido 3, y entonces 12a cuadrado partido 3 y 8a cubo. Aquí tenemos 12 perdón, entonces acá tenemos 4 tercios de a cuadrado más 4a cuadrado, entonces tenemos 3 por 4, 12, más 4, 16, o sea que acá tenemos 8a cubo sobre 16a cuadrado sobre 3. Hacemos la división de fracciones y entonces al hacer la división de fracciones vamos a obtener acá 3 medios de a. Entonces aquí vamos a tener 3 medios de a. Supongamos que esto es a. Entonces 3 medios de a serían justamente, perdón, vamos a suponer que aquí tenemos a. O sea que aquí tendríamos 2a. Y entonces 3 medios de a estaría más o menos por aquí. Eso a menos a sobre raíz de 3, que les había dicho que más o menos era 1.15. Entonces acá tenemos un a. Acá tenemos 2a, entonces 1.15 lo vamos a colocar como por aquí. Ahí estaría nuestro punto, que como les dije va a tener 3 medios de a.
en 0, pues simplemente esta x se vuelve 0 y tenemos 8a cubo partido 4a cuadrado, entonces acá tenemos 2a. Y entonces ese punto estaría aquí. El otro punto, por ser la función par, vamos a tener el mismo comportamiento, entonces voy a colocar aquí a. Entonces 1.15 va a estar justamente aquí, ahí. Y agregamos la información que ya tenemos. Nosotros sabemos que antes de este, que es un punto de inflexión, la función viene siendo convexa, o sea que viene así, y se viene pegando al eje X, porque tiene una asíntota en 0. Luego aquí cambia a ser cóncava, hacia cóncava la función. Entonces voy a tratar de que tenga esa curvatura así particular de las funciones que son cóncavas. Pues ahí está. Y luego acá cambia a ser convexa y entonces vuelve y se va pegando hacia aquí. Aquí debería tener un poquito más de simetría, ¿verdad? La gráfica, pero como ustedes saben no soy muy buen dibujante. Pero acá sabemos que tenemos un máximo local, que de hecho sería un punto, el máximo absoluto. Aquí tenemos un punto de inflexión y aquí tenemos otro punto de inflexión. Y ahí tenemos nosotros el trabajo con esta curva famosa, la bruja de Agnesia.